Faro en la noche. Consternación e indignación fue lo que generó uno de los casos más aberrantes de maltrato animal en Colombia el 12 de octubre de 2021, cuando en el municipio de Saboyá, en Boyacá, un perro llamado Ángel fue víctima de un brutal ataque por parte de un hombre. Según la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, a Ángel lo encontraron con graves heridas y el 80% de su cuerpo despellejado. Aún así, el canino sobrevivió. Ante este hecho que conmocionó a todo un país, el Congreso de la República por unanimidad aprobó la ley Ángel. Su autora, la senadora Andrea Padilla, estará hablando en Faro en la Noche sobre esta nueva norma. Según el Congreso de Colombia, el proyecto de ley aumentará la pena privativa de la libertad para quienes maten con dolo a un animal, lo agredan sexualmente o le causen lesiones en su integridad corporal. Esta pena superará los 3 años de cárcel, de manera que el delito dejará de ser excarcelable. En la mesa de diálogo en Faro en la Noche, la senadora compartirá cuál será la función de cada colombiano para denunciar cualquier maltrato animal y cómo la ley Ángel permitirá llegar a la captura de una persona. Esto es Faro en la Noche. Amigos cristovidentes, un cordial saludo. Gracias por estar conectados a través del canal Cristovisión en el programa Faro en la Noche. Un canino fue, digamos así, despellejado en octubre del año 2021 en Boyacá. Eso causó gran indignación para nosotros los colombianos. El canino impulsó una nueva ley para la defensa animal en nuestro país. Lamentablemente el canino falleció el 18 de febrero antes de ser aprobada esta ley en nuestro país. En Faro en la Noche nos acompaña la senadora, la autora de esta ley. Su nombre es Andrea Padilla. Senadora, bienvenida al canal Cristovisión. Edwin, muchísimas gracias por esta invitación y un fraternal y respetuoso abrazo a toda la audiencia de Cristovisión. Senadora, la importancia de esta ley y de qué se trata esta ley. Edwin, esta ley se convierte en la herramienta legal más importante con la que ahora contaremos en Colombia para luchar contra las peores formas de violencia a la que injustamente sometemos a los animales domésticos y silvestres en nuestro país. Es una ley que establece unas medidas muy claras de tipo penal, los castigos, policivo, para casos de maltrato leve o moderado, también herramientas pedagógicas y en general lo que busca esta ley, bueno, es, digamos, disuadir de la comisión del delito para quien está pensando de pronto hacer el mal, pero también sancionar. Es un mensaje claro de respeto a la vida de los seres sintientes no humanos que son tan indefensos, tan vulnerables, teniendo en cuenta que esa conciencia del ser humano frente al respeto que merece toda la vida, bueno, está felizmente siendo cada vez, digamos, más crítica y más contundente. Senadora, ¿cuántas personas fueron que impulsaron esta ley para castigar a todas aquellas personas que han sido o han visto también ese proceso de que no acompañan, digamos, los animales de nuestro país? Pues Edwin, fue muy satisfactorio porque, bueno, yo soy la autora efectivamente, pero contamos con el respaldo, digamos, unánime de la plenaria del Senado y la plenaria de la Cámara de Representantes. No solamente apoyaron, digamos, con claridad, alzaron su voz exaltando la importancia de esta ley, sino que presentaron unas proposiciones dentro del debate que nos permitieron mejorar muchísimo la ley. Entonces es muy bello porque, como yo siempre digo, la defensa de los animales, de la naturaleza, no debería tener partido político, es un tema que debería unirnos a todos los colombianos y allí se vio congresistas de diferentes regiones del país, de diferentes partidos políticos, apoyando decididamente la ley Ángel. A partir de esa aprobación, ¿qué viene para Colombia? ¿Qué viene para la legislación
y por supuesto que nos comente a todos los cristovidentes esa función, cuándo empezará y cómo será su trabajo. Bueno, Edwin, lo único que nos falta es la sanción presidencial. El presidente tiene que firmar la ley. En ese momento la ley adquiere un número, que es lo que, vamos, todo el mundo dice la ley número tal del 2000 tal. Bueno, pues aquí nos dará ese número la sanción presidencial y al día siguiente de sancionada empezará a regir. Es decir, que se modifican las sanciones penales, las sanciones policivas, las multas, todo empezará a regir al día siguiente. Solamente hay 2 puntos de la ley que tendrán un periodo de reglamentación máximo de 6 meses. Uno es la creación de la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal y 2, la creación de unos cursos pedagógicos de sensibilización para personas que cometan un maltrato leve y que elijan, digamos, pagar la mitad de la multa asistiendo a uno de estos cursos. Senadora, ahí bien lo decía, cambiaron también las leyes porque también va para cárcel. ¿Cómo es ese contexto de que se endurecen las penas para los maltratadores? Edwin, muy importante porque el sistema penal está creado precisamente para castigar a quienes cometen conductas que la sociedad en su conjunto rechaza, porque considera extremas, porque considera que son contrarias a lo que una sociedad busca, que es la buena convivencia, el respeto a todas las formas de vida. En este caso, lo que estamos haciendo es aumentar la pena privativa de la libertad, que hoy es tan solo de 3 años. Resulta que en nuestro ordenamiento jurídico, cuando un delito tiene máximo 3 años de cárcel, se convierte en excarcelable. Entonces, lo que estamos buscando es aumentar ese tiempo para que los casos más dramáticos, como el de Ángel, pues no tengan ese beneficio de la excarcelación. Entonces, para personas que causen la muerte con dolo, es decir, con la intención de dañar a un animalito, pues tendrán que pagar entre 32 y 56 meses de cárcel, y quienes le causen lesiones graves en su cuerpo, pues pagarán entre 20 y 48 meses de pena privativa de la libertad. Este tiempo se aumenta cuando median agravantes, es decir, si una persona mata o hiere gravemente a un animalito, pero además lo hace instrumentalizando a un menor de edad, si es un funcionario público, si es con sevicia, si lo hace en el espacio público, si comete acceso carnal violento, abuso sexual, si mutila al animal, si esto se produce en el medio de una actividad económica, por ejemplo, una persona que reproduzca animales para su comercialización, si además de violentarlo, esta conducta la hace dentro de esta actividad económica, pues habrá un agravante y todo esto implica un aumento en el tiempo de la pena. Senadora, ¿cómo estaban las leyes antes de esta aprobación? Porque aún, digamos, desde los años se podía observar que el país tenía leyes en favor de la defensa de los animales, pero ¿cuál es la diferencia de esta nueva ley a las anteriores? Esta es una ley real, como dice la gente, con dientes. Es una ley que realmente nos va a permitir establecer sanciones, castigar a esas personas violentas que no respetan la vida, mandar un claro mensaje, digamos, social de repudio a la violencia que padecen los animales. Antes teníamos la ley 1774, una ley del 2016, que en su momento fue muy importante porque permitió 2 cosas. Primero, crear el tipo penal de delito contra la vida y la integridad de un animal, y segundo, crear institucionalmente el Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía. 2 pasos muy importantes, además de, digamos, darle una función nueva a los inspectores de policía. Pero se nos quedó corta, porque es una ley, digamos, como sin dientes, que realmente no castiga, que no le permite a la policía mayor capacidad de acción. Entonces se convirtió como en una ley de pañitos de agua tibia, para decirlo en términos muy coloquiales. Esta ley, la ley Ángel, realmente ya es una ley que viene con unas sanciones penales y policivas, multas, penas accesorias. Por ejemplo, la prohibición de que una persona que ha sido condenada por violentar a un animal pueda volver a tener a un animal en un periodo que puede ser hasta por el doble de la pena, y para eso se crea un registro nacional de personas condenadas que estará a cargo de la policía y la fiscalía. Entonces es una ley que viene realmente con unas herramientas legales muy fuertes que lo que buscan es perseguir a los violentos y disuadir a quienes
de pronto tiene la intención de cometer un delito contra un animal, pero también pedagógico, un propósito pedagógico. No todo es garrote, también se trata de educar a la ciudadanía y de, bueno, ir empujando ese cambio cultural que tanto anhelamos en la relación con los animales. Senadora, la Policía Nacional, para que nos comente a todos los cristovientes en Faro en la Noche, puede ingresar, porque digamos que ahí cambia el tema, a un apartamento sin permiso para la protección de un animal, que es lo que más han dado en las redes sociales. Uno podría denunciar, digámoslo así, a un vecino y que la policía, las autoridades ingresen a la habitación o al apartamento. Eso es muy importante y la respuesta a los cristovidentes es sí. Resulta que la Corte Constitucional ha dicho que en casos en los que haya un bien de superior jerarquía, como la vida o la integridad de un niño, por ejemplo, una mujer, una persona discapacitada, la policía puede ingresar para proteger ese bien superior, incluso por encima de la propiedad privada o del derecho a la intimidad personal. Esto es muy delicado porque tampoco se trata de abrir una compuerta para que haya violación de derechos fundamentales. Entonces, lo que queda establecido en la Ley Ángel es que la policía podrá ingresar en domicilio privado cuando haya evidencia y certeza de que el animal está siendo violentado de manera tal que su vida está en peligro inminente. Es decir, senadora, un vecino puede que, como nosotros hemos visto y también en el noticiero, que tenga, no sé, que no lo estén alimentando bien, pueden de pronto, como es, desde la foto, desde un registro, para llevarlo a las autoridades, a la policía, o cómo es ese tipo de proceso para hacer esa denuncia. Bueno, ahí muy importante esa pregunta, Edwin, porque ese caso, por ejemplo, de la no alimentación, o el perrito, el gatico que están en el balcón como abandonados, son casos que pueden considerarse, digamos, de un maltrato leve, es decir, no una violencia extrema, ya el animal se va a morir, está sufriendo una violencia terrible. Entonces, lo que establece la Ley Ángel es que la Fiscalía tendrá que generar unos protocolos claros para establecer cuándo es maltrato moderado y leve, cuándo está en peligro inminente la vida del animal, de manera que tampoco se vulneren, como decía ahora, derechos fundamentales y entonces ahora la policía va a poder ingresar por cualquier razón. No, se trata de un caso extremo, el animalito está siendo, no sé, golpeado todos los días, abusado sexualmente, o sea, un caso extremo, amarradito, no puede moverse, no recibe alimento, se va a morir. En esos casos la policía puede ingresar. Bueno, si ya se trata de otro caso, que de pronto el animalito recibe, no sé, está flaquito, pero le dan su comida, pero sin embargo tiene una mala condición, no lo protegen del agua, del sol, pero no es un caso en el que se va a morir. Bueno, en esos casos entonces procede todo el procedimiento policivo sin que la policía ingrese en domicilio. Senadora, en este caso de la Ley Ángel, del canino que fue el impulsor de esta ley, el agresor, digámoslo así, sigue impune. Aún está en las calles aquí de Colombia. Entonces, ¿cómo reforzar ese término, esa terminología para que personas como él no repitan las desgracias de muchos animales que hay en nuestro país, no solo en los hogares, sino también son abandonados también en las calles? Entonces, ¿cómo fortalecer eso? Bueno, este es un trabajo pedagógico enorme que tenemos por delante y que tiene el Estado en su conjunto. Todas estas medidas penales, policivas, cuando entran a regir, tienen unos periodos, digamos, de transición mientras la gente conoce la norma, la gente aprende cómo debe denunciar. Entonces viene toda esa tarea pedagógica, pero lo que la ley sí es claro es que estas sanciones de tipo penal y policivo aplicarán a todo el mundo. O sea, aquí la ley no es para los de Ruana, para todo el mundo, y en centros, ciudades capitales, en la ruralidad, todo el mundo está cobijado por esta ley. Lo importante aquí, y esa es una tarea que vamos a liderar con mi equipo muy fuertemente, y por supuesto con Defensoría del Pueblo, otras entidades, es que la señora María, que nos está viendo por allá en un corregimiento, en una vereda, sepa cómo denunciar, a qué entidad se dirige, cuándo es maltrato, por qué esa conducta que le ve al vecino con el perrito, con el gatico, pero también con el caballito, con la gallina. No, esa es la siguiente pregunta. Sí. No solo con el perrito, también existen
gatos, todo, porque digamos, o de pronto los cristovientes entenderán que no solo es con los caninos, es con los animales que también que puedan ver. Sí, exactamente, y domésticos y silvestres. O sea, también hay lugares de Colombia donde es muy común que tengan al lorito, la tortuguita, la iguana. Esa tenencia de animales silvestres ya está prohibida en nuestro país desde hace muchos años, pero además ahora, si de pronto, hace poquito veía una nota, si ven que el lorito de la vecina está sin plumas, está muy flaquito, está en unas condiciones muy precarias, eso es maltrato animal y eso hay que denunciarlo. Senadora, para usted, ¿qué es el maltrato animal? El maltrato animal es privar a un animal, que es un ser vivo que siente, de las condiciones mínimas para su bienestar. Agredirlo físicamente, agredirlo emocionalmente, no darle agua fresca, no darle alimento de calidad, no atender sus necesidades veterinarias, si está enfermito no darles atención, mantenerlo amarrado, es decir, impedir que desarrolle sus comportamientos naturales, mantenerlo, digamos, sometido a unas condiciones que le causan estrés, sufrimiento, agonía. Eso es maltrato animal. Senadora, usted ahorita nos comentaba cómo nosotros podemos denunciar, teniendo en cuenta dos realidades. Una, que es como el contexto Bogotá, Medellín, Cali, grandes capitales. Pero ¿cuál es ese tipo de denuncias en los sectores rurales, donde no hay ni siquiera un policía? Sí, ese es un gran reto para el Estado, no solamente en este tema, en todo. El abandono del Estado es terrible. Entonces, la Ley Ángel establece la formulación de una Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal. La expectativa con esta Ruta Nacional, Edwin, es que cualquier persona en cualquier rincón del país, corregimiento, vereda, ruralidad o centro urbano, centro poblado, sepa cuál es la entidad que le debe recibir su denuncia, o cuál es el número de WhatsApp, o cuál es el correo electrónico de la persona, del funcionario que debe atender su denuncia, y qué debe hacer en caso de que no le reciban esta denuncia. Una indicación muy clara: cuando hablamos de maltrato leve, moderado, el animalito que está en el balcón, el animalito que permanece amarrado, que no recibe alimento, que está muy flaquito, que de repente recibe malos tratos, ¿no?, de golpes, esas denuncias se hacen ante la inspección de policía. Las inspecciones de policía están generalmente en las alcaldías. Todos los municipios del país tienen alcaldía municipal. Uno siempre va, uno busca, esa es la policía del centro, del municipio, pero entonces en las alcaldías. Sí, ahí están las inspecciones de policía. Y cuando son casos graves, se mataron al animal, lo agredieron con machete y está gravemente herido, le dispararon, está siendo víctima de abuso sexual y consecuencia de esa agresión tiene lesiones en su cuerpito. Esos casos se denuncian ante la Fiscalía porque estamos hablando de un menoscabo grave. Y cualquier municipio del país tiene una URI, una oficina de la Fiscalía, donde le deben recibir la denuncia. Si no la reciben, Edwin, se deben dirigir a la Personería Municipal. Senadora, ¿cómo entonces sería esa aplicación de esta ley en las ciudades donde hay turismo? Cartagena, donde vemos grande turismo también animal, que también se estaría fortaleciendo y ampliando esta ley en ese sector, especialmente en la costa. Cualquier maltrato debe ser denunciado, aunque se desarrolle en el marco de una actividad legal. Es decir, hoy, por ejemplo, en Cartagena o en Santa Marta existe lamentablemente la atracción turística con caballitos. Es una actividad legal que debe desaparecer, sin duda, pero mientras esa actividad exista y sea legal, cualquier animalito que sea violentado dentro de esa actividad, el caballito que se cayó por exceso de carga, que está siendo golpeado, que se ve enfermo, que está cojito, esos son conductas de maltrato por acción o por negligencia y deben ser denunciadas de la misma manera. Senadora, entonces, ¿cuál sería entonces ese cambio, esa transformación de esta ley para todos los colombianos en el contexto de ese trabajo que usted está desarrollando con los representantes para cuidar a aquel animalito que más lo necesita? Hoy en Colombia existe un principio muy lindo dentro de la Ley 1774, que es el principio de solidaridad social. Ese principio lo que nos dice es que el Estado y los ciudadanos en su conjunto, uno a uno, somos corresponsables de la protección animal.
nos corresponde evitar maltratar a un animal, agredirlo, y nos corresponde denunciar una situación de maltrato animal, así como nos corresponde denunciar cuando un niño está siendo agredido, una mujer, un ser humano. Así que con esta ley no solamente se mantiene esa obligación que tenemos como seres humanos, como agentes morales, sino que además esta ley lo que viene a decir es que hoy la justicia para los animales empieza a existir porque la sociedad en su conjunto ha decidido que los animales son seres que deben ser protegidos con las mejores herramientas del Estado. Senadora, para terminar este bloque, vamos a hacer una pregunta muy detallada para aquellas personas que llaman porque, digamos, en el contexto, un canino está latiendo mucho, está aullando. Ahí podría entrar, digamos, esa ley, porque hay miles de denuncias en nuestro país de que el vecino, la vecina se quejan porque el perro cada rato está ladrando, aullando. ¿Ahí cómo sería entonces? ¿Podría ingresar las autoridades? ¿Podría haber una denuncia o depende de cómo esté el animal? Ahí tiene que mediar denuncia. Mi recomendación siempre es, si es en el contexto, digamos, de la convivencia, en el conjunto residencial, el vecino, mi recomendación siempre es, intente hablar con el vecino, pregunte qué está pasando. Oiga, vecino, escucho que el perrito ladra mucho, escucho que el gatico maulla todo el día. A veces, y yo los he tenido, porque yo tengo hogar de paso, a veces hay gaticos que son gritones, Por naturaleza. por naturaleza, Claro. que hablan mucho, se comunican mucho. No hay necesariamente un maltrato. Entonces de pronto ese vecino le va a decir, sí, vecina, es que mi perrito está muy quejetas, tiene un dolor, está en medio de un tratamiento, en fin, lo que sea. Entonces, bueno, ya sabemos que no es una situación de maltrato. O de pronto el vecino no se entera de que el perro está ladrando todo el día. ¿Cómo así, vecina? Sí, pues bueno, ladra todo el día. Entonces el vecino tendrá que ajustar porque de pronto el perrito se siente solo, está aburrido, está triste. Y eso, bueno, digamos, es un maltrato, pero no intencional. Hay una situación que corregir. Ya si el vecino dice, me bota la puerta en las narices, no se meta, esta es mi vida, yo hago con mi perro, con mi gato lo que quiera, o sí, porque es que yo lo trato duro, bueno, ahí ya O así tiene... mi estilo, porque hay personas que son así. Exactamente, sí. Digamos que hay vecinos en el contexto, no, ya con lo mío, son mis animales. Exacto. Ahí ya, digamos, ya ahí va la ley. No, es que esta es mi casa, yo estoy pagando impuestos, estoy aparte, estoy pagando administración, y ahí empiezan como a mirar y a reflejar eso. Ese ya no es argumento, porque resulta que así como hoy la protección de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores es una responsabilidad de todos, lo mismo es con los animales, no son propiedad privada, ni las personas ni los animales son propiedad privada. Entonces, eso de este es mi perro y yo lo educo como quiera, o este es mi hijo y yo lo educo como quiera, no señor, hay unos mínimos que hay que cumplir y ese ser vivo, su bienestar es responsabilidad de la sociedad. Cristovidentes, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se demoren, aquí en Faro en la Noche. Estás viendo Faro en la Noche. Amigos cristovidentes, continuamos en Faro en la Noche hablando con la senadora. Gracias. La pregunta inicial es, ¿cómo está en cifras la realidad de los animales en nuestro país? Bueno, hay una cifra que es impresionante y es la de más de 15.500 denuncias por violencia contra los animales que ha recibido la Fiscalía desde el 2017. Es decir, 15.500 casos de animalitos presuntamente violentados, agredidos de distintas maneras. Pero más escandalosa es la cifra de impunidad. Y es que solamente de esa cifra ha habido 212 condenas, es decir, un poco menos del 1.4%, lo que quiere decir que no ha habido sanciones efectivas, las investigaciones no han llegado a término o los jueces han decidido dejar en libertad a los agresores. Como en este caso, a Ángel. ¿Cuál fue esa perspectiva para usted que representó Ángel, el canino, para formar esta ley para todo un país? Uy, Ángel ha sido, yo digo que se convirtió como en un emblema en esta lucha contra la violencia dirigida a los animales, porque no solamente sufrió una violencia atroz,
decir, este despellejamiento, ¿no? Que le arrancaran su pielecita, siendo un bebé, un cachorrito de 5 meses de edad, pasó 3 días sin atención, sufriendo. Si uno a veces se da un golpe contra una mesa y ya grita del dolor, no me imagino lo que sufrió esta criaturita. Y además nunca hubo justicia. Es decir, este agresor identificado, los vecinos decían, fue él, es esta persona, allí con cara propia, ¿no? Y nunca hubo justicia. Entonces, por esa razón, Ángel, además que ocupó mucho espacio en medios de comunicación, por suerte es importante darle visibilidad a esto, no con una intención amarillista, sino de generar conciencia. Y Ángel, pues bueno, se convirtió en ese emblema y por eso llamamos la ley de esa manera. Los colombianos, ¿qué le han dicho a usted en esta ley? De pronto algo bueno, algo malo, le han dicho como que esa palabra, gracias, gracias por defender a los animalitos que no pueden decir esas dificultades o esas carencias que ellos a veces tienen. Edwin, la verdad es que la alegría de la gente ha sido impresionante y la gente habla de Ley Ángel. Es decir, hemos aparecido en medios de comunicación, en la calle la gente agradece, gracias por la Ley Ángel. En las redes sociales la gente pide, hace una denuncia, pone el hashtag Ley Ángel, ¿no? Pide aplicación ya de la Ley Ángel. Y esto yo creo que habla muy bien de nosotros como sociedad. Yo creo que una sociedad que rechaza la violencia contra los más indefensos, que exige justicia, que se indigna por esta crueldad, es una sociedad con buena salud mental. Por supuesto, hay muchas personas que todavía están muy perdidos en el mundo, no solamente que son crueles y disfrazan su crueldad de práctica cultural o que tienen problemas de salud mental. Hay mucho de eso, pero yo creo que hoy somos más los colombianos y las colombianas que denunciamos, que nos indignamos, que exigimos que actúe el Estado y eso me parece muy positivo. Senadora, le voy a dar unos detalles, porque el 41% de las personas condenadas por delitos violentos tienen antecedentes de maltrato animal, una cifra, una estadística que muchos de los colombianos no sabíamos. Es cómo va y cómo está relacionado ese tipo de casos. Impresionante esa cifra, Edwin, gracias por traerla. Está esta cifra y hay otra que también me parece muy aguda y es la del 81% de los hombres condenados por agredir a su pareja. Que también sería una cifra que cambia todo, o sea, no solo con los animalitos, sino que ya es un problema estructural a la hora de un tema jurídico y político. Exactamente, o sea, lo que aquí estamos viendo es un fenómeno de lo que se llama en la teoría, pues en la literatura, violencia interrelacionada. Es decir, no solamente es el caso aislado del animal que sufre violencia, que es golpeado, que es maltratado, que es abusado, sino que alrededor de ese fenómeno de violencia contra un ser indefenso en la familia, podemos estar viendo fenómenos de violencia contra la mujer, contra el abuelito, contra el niño, por parte de un mismo agresor. Por eso, dentro de Ley Ángel se crea un nuevo agravante, que es el de la violencia vicaria. La violencia vicaria es la agresión contra la pareja, intimidándola. Le voy a quitar los niños, le voy a quitar la manutención, la voy a echar de la casa. Eso se llama violencia vicaria. Se intimida a la pareja, amenazándola. Bueno, pues ahora se incluye también la agresión contra un animal como un componente de esa violencia vicaria. Si usted me deja, mato al perro. Si me deja, no sé, mutilo al gato, cualquier cosa. O lo saco a la calle. O lo saco a la calle. O lo boto. Entonces, la persona no abandona el hogar del agresor por miedo a la agresión que sufra su animal de compañía. Entonces, lo que hacemos es entender esas cifras, aplicarlas en la norma y yo sí quisiera, Edwin, aprovechar los micrófonos o las cámaras de Cristovisión para decirles a las personas que cuando sepan de un caso de violencia contra un animalito o contra una persona del hogar, pues hagan la denuncia no solamente por el animal o por la persona, sino porque puede haber mucha más violencia al interior de ese hogar y simplemente estamos viendo la punta del iceberg. Senadora, en las noticias también aparece de que cuando una pareja cambia, dice, me voy a llevar al perro, me voy a llevar al gato, al loro, entonces ya ahí empieza también un problema estructural y los que sufren siempre son los animales. Entonces, ¿cómo sería esa relación? ¿Cómo protegería esta ley? Sí, efectivamente,
Los que sufren siempre son los que no se pueden defender, los que no pueden decir estoy sufriendo, me están maltratando. Bueno, aquí viene toda la... Yo digo que los ciudadanos, tal vez una de nuestras responsabilidades más importantes, no son solamente pagar impuestos y ser buenos ciudadanos y buenos integrantes de nuestra familia, nuestra comunidad, sino denunciar, hacer ese control social. No se trata de convertirnos en unos chismosos que nos metemos en la vida del vecino, sino de entender que en la casa vecina, en el apartamento de al lado, puede estar sufriendo un ser indefenso, puede estar siendo violentado, agredido en silencio, y nosotros muchas veces podemos ser la única posibilidad para que esa violencia cese. Por eso es tan importante la denuncia, y en el momento en el que nosotros hacemos la denuncia, se activa la Ley Ángel. El componente penal en estos casos depende si es menor de edad, mayor de edad o cómo sería esa situación. Claro, en nuestro ordenamiento jurídico las personas menores de edad no son responsables penalmente. Entonces, si es un niño o una niña menor de 18 años quien está cometiendo la violencia, igual me corresponde hacer la denuncia. Pero lo que van a hacer las autoridades es ver quién responde por la vida de este menor de edad. ¿Qué pasa con ese entorno familiar? Papá, mamá, ¿dónde está la educación? Este animalito está siendo violentado por un menor de edad. ¿Qué pasa aquí? Hace poco hubo una denuncia de un adolescente que estaba violentando a un gato, subió este contenido a sus redes sociales y el papá y la mamá salieron a pedir excusas públicas. Nos enteramos de esto, inmediatamente ordenamos al niño bajar el contenido de la red social, le hicimos un llamado de atención, porque esto no se hace con los animales, decían papá y mamá. Pero, por supuesto, si esto no se hubiese conocido gracias a una denuncia, pues papá y mamá seguramente nunca habrían conocido la situación del menor de edad. Y aquí, por supuesto, más allá de activar una norma pesada, sancionatoria, pues lo que corresponde en el seno de un hogar es revisar qué está pasando en la educación y de pronto en el entorno escolar de ese niño, porque muy probablemente esté sufriendo violencia, bullying, matoneo en el entorno escolar. Es una posibilidad. Senadora, cuando se aprobó esta ley, que hace poquito, grandes representantes se vieron de acuerdo, la importancia de que estén de acuerdo, porque siempre en un debate legislativo, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, nunca están de acuerdo. Pero qué importante es que esa ley fue todos de acuerdo. Así es. Algo interesante para nuestro país. Bueno, primero tengo que decir que el representante Juan Carlos Wills fue un gran ponente. Él es del Partido Conservador, asumió la ponencia en la comisión primera de la Cámara y luego en la plenaria de la Cámara, y fue un gran componedor porque nos ayudó a hablar con todos los congresistas que de pronto estaban un poquito temerosos, que tenían dudas, que querían presentar una proposición que de pronto no era muy conveniente o no tenía la mejor redacción, aunque tuvieran la mejor intención. Y fue un gran componedor. Yo siempre digo que las leyes dependen o los proyectos dependen en buena medida de su ponente, y aquí a él mandarle un abrazo, un agradecimiento, porque realmente fue un gran ponente, y me encanta siempre buscar ponentes de diferentes partidos. Yo hago parte del Partido Verde, pero siempre buscamos, bueno, gente en otros partidos precisamente para ayudar a mandar ese mensaje de que la defensa de los animales es de todos. Senadora, hay una pregunta que le envió una cristovidente, y es ¿cómo deben estas leyes ser aplicadas correctamente y verdaderamente en esta nueva ley? Bueno, todo parte por la denuncia. Si no hay una denuncia, sea en inspección de policía o sea en fiscalía, pues no va a activarse la ley. Entonces lo primero es, por eso tan importante aquí, cristovidentes, denuncien. No teman hacerlo, porque además lo pueden hacer de forma anónima. Uno entiende a veces mucha gente que dice, uy, pero es que me meto en problemas con el vecino, ¿no? Y esa convivencia se puede volver realmente muy harto. Hágalo de manera anónima. Lo único que necesita es la dirección exacta, pues por una razón obvia. Si es un tema de policía, pues la policía necesita saber cuál puerta tocar o a cuál vereda llegar. Entonces, la denuncia con los datos lo más completo posibles. No necesita una evidencia. Esto es como si yo quiero denunciar un homicidio o unas lesiones personales, pues no tengo que dar la cara de quien cometió el delito, pero sí la mayor cantidad posible de pruebas. Si tengo un video, una fotografía, adjúntelo.
Y ya una vez se hace la denuncia, se tiene que activar la ley. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la policía con el técnico, que es el médico veterinario que acompaña a la inspección, tendrán que ir a ese lugar a hacer la verificación de la situación, o si es un caso por fiscalía, la fiscalía tendrá que darle al denunciante lo que se llama el número único de noticia criminal, que es el número que identifica el proceso y que a uno como denunciante le permite hacer un rastreo. ¿En qué va mi denuncia? Si no le reciben la denuncia, debe dirigirse, insisto, a la personería municipal o distrital para que sean garantes de sus derechos y le reciban la denuncia. Senadora, ¿qué pasa si, digamos, una vecina no quiere, dice no, esta es mi casa, yo mando aquí y ya la policía o la ley me vale X, digámoslo en ese término? ¿Qué pasa? Entonces ahí ¿cómo actuar entonces en esos casos? ¿Cuál sería esa función de la policía, de las autoridades y de uno como ciudadano? Ahí tenemos dos posibilidades. Si es un caso en el que no tenemos la evidencia de la violencia, es decir, no hay un video en el que se vea el maltrato al animal, entonces la policía debe pedir una orden judicial. Esa orden judicial sale relativamente rápido. ¿En dónde? ¿Sería a donde en el primer bloque? ¿Con las autoridades dentro de la alcaldía? Correcto. Entonces, si yo hice mi denuncia ante la inspección de policía, porque es un caso, digamos, no es un menoscabo grave, no es una violencia dramática, brutal, la policía llega con el veterinario, todos los municipios tienen un veterinario en la UMATA, en la ULATA, en la alcaldía, tocan la puerta, buenas, venimos porque recibimos una denuncia por maltrato animal. El ciudadano puede permitir que la policía ingrese, hagan su verificación, pueden hacer la aprehensión material preventiva del animalito para ponerlo a salvo o dejar unas recomendaciones. Si esa persona no permite el ingreso, la policía, el inspector de policía solicita una orden judicial para que puedan ingresar en el domicilio. Senadora, ¿el inspector debe estar ahí, digamos? No ¿Debe estar es acompañado o no es necesario? No es necesario. Quienes deben hacer la diligencia son la policía y el técnico, que es el que da el concepto técnico. Sí, aquí hay maltrato. Eso lo hace un veterinario porque un policía no tiene esa formación. Pero si estamos frente a un caso de violencia grave, tenemos la evidencia, el video y la persona no permite el ingreso, ahí es donde la policía se queda facultada para entrar. Senadora, pero entonces, ¿cómo hacer, digamos, como en los casos de las zonas rurales, como lo hablamos en el primer bloque, donde no hay autoridades, donde ni siquiera hay como ese trabajo de la alcaldía por trabajar, sino, no, es que es un animalito, eso, ellos verán, ellos mirarán qué hacen? ¿Cómo entonces hacer para que esa ley se cumpla en ese sector? Porque hay unas partes de Colombia donde la alcaldía en algunos lugares no le ponen cuidado a eso. Hay más realidades como, digamos, como conflicto armado, realidades que aquejan, digamos, seriamente, todo es muy serio, pero dicen, no, eso, la señora chismosa, el viejo chismoso. Entonces, ¿cómo hacer para que ahí se cumpla y ahí no solo en esa parte de Colombia, que pues, digamos Bogotá, porque acá hay, digamos, unas instituciones, pero donde el Estado no ha llegado? De acuerdo. Eso es el reto que tenemos en todos los temas en este país, mujeres que tienen que dar a luz en el camino porque no pueden llegar a un centro de salud, niños desescolarizados, es decir, la ausencia del Estado en tantos rincones de Colombia es dolorosa. Lo cierto es que con esta Ruta Nacional de Atención al Maltrato, lo que buscamos precisamente, que está en cabeza del Ministerio del Interior y de Defensa y de Ministerio de Ambiente, se establezca con claridad, es decir, esa señora que está allá en la vereda, pero que hace parte de un municipio, que tiene una alcaldía, sepa cuál es el correo electrónico, el número de WhatsApp, cuál es la puerta que debe tocar para hacer esta denuncia. Ahora, esta ruta debe tener canales físicos y remotos, precisamente porque no todas las personas pueden, una señora solita que de pronto tiene dificultad para desplazarse, bueno, pues que pueda hacerlo con un número de WhatsApp. O al revés, no tiene un correo, no tiene internet, entonces que pueda ir a tocar la puerta de la alcaldía. Entonces la idea es que esta ruta de alguna manera nos ayude a superar esas barreras de acceso para que cualquier persona con cualquier condición pueda denunciar. Senadora, entonces, ¿cómo cerrar esos vacíos legales en nuestro país? Se han desarrollado varios proyectos. ¿Cuál sería ese vacío que aún falta? Para que nos comparta
a todos los cristovidentes? Uy, tantos temas, Edwin. La creación de estado para los animales es todavía un gran reto que tenemos y que no lo voy a solucionar yo sola. Es un trabajo en el que tenemos que participar la ciudadanía, por supuesto el legislativo, pero también las corporaciones públicas territoriales haciendo norma territorial, ordenanzas, acuerdos. Tenemos que garantizar que el Ministerio de Ambiente asuma hoy su responsabilidad en esta creación del Sistema Nacional de Protección Animal que hicimos crear a través del Plan Nacional de Desarrollo. Es un reto muy grande. Todavía tenemos prácticas crueles con animales disfrazadas de culturales, como bueno, las corralejas, las peleas de gallos, tantas actividades en las que ocurren violencias como las cabalgatas. Tenemos todavía una situación terrible que es el transporte de animales rumbo a mataderos. Sufren muchísimo en esas carreteras, entonces también eso hay que corregirlo. Es decir, hay muchos frentes que todavía tenemos que atender. Tenemos, por ejemplo, Edwin, yo soy autora de la ley Esterilizar Salva, que es una ley que sacamos el año pasado para que exista una política de control ético de la natalidad de gatos y perros. Hoy todavía hay más de 3 millones de animalitos en las calles sufriendo, siendo víctimas de atropellamiento, reproduciéndose, enfermos, tristes, sin techo, sin comidita. De manera que esa ley también estamos en mora de implementarla para que todos los municipios del país tengan una política, un programa municipal de esterilización. Tenemos muchos desafíos. Sustituir los vehículos de tracción animal. Todavía circulan en el país más de 6.000 caballitos alando carretas. Nos falta mucho, pero bueno, Edwin, es un trabajo poco a poco. Otra pregunta para cerrar ya este bloque, y es que los cristovidentes han dicho, cuando son las ferias, las fiestas, es donde a veces se evidencia también maltrato animal. Digamos, no todos obviamente, entonados, digamos sacan sus caballos, siempre se ve ese tipo de cosas. Ahí también iría también la ley. Digamos, nuestro país es muy diverso, muy rico, es muy alegre, pero también en esas situaciones también se ve mucho maltrato, especialmente con los equinos. Así es, Edwin. Muchísimo, y aunque estas prácticas sean permitidas, no es permitida la violencia. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un caballito que está siendo, bueno, en una cabalgata, pero está siendo golpeado, no sé, el jinete está borracho y lo dejó amarrado a un palo y lleva todo el día ahí sin agua, sin comida, a la intemperie. Esos casos hay que denunciarlos de la misma manera por maltrato contra los animales, y yo os invitaría a que la gente además lo haga por las redes sociales, con mucho respeto, siempre con mucho respeto, con la evidencia, porque bueno, las redes sociales, así como son horribles a veces, despiadadas, crueles, también nos han permitido darle visibilidad a todos estos fenómenos, y cuando un caso de estos se hace visible, como que las autoridades se aprietan un poquito más y actúan. Senadora, ¿cuál es ese mensaje para los alcaldes, también los gobernadores, para que lo implementen, esa estrategia a partir de esta ley? ¿Cuál es esa función y la invitación? El mensaje claro aquí es que la ley Ángel es para todos. Es deber de todos garantizar su cumplimiento. Si al ciudadano le pedimos denunciar y, por supuesto, ser un buen ciudadano, respetar y proteger a los animales, a los alcaldes, a los inspectores de policía, a los personeros municipales, a los funcionarios públicos, les estamos exigiendo cumplir con la norma. No solamente ser buenos ciudadanos, sino cumplir lo que está escrito, hacer la inspección, vigilancia y el control, activar la ley Ángel en la parte que les corresponde. Ustedes, señores funcionarios públicos, son los principales intermediarios entre las entidades del Estado a nivel nacional y territorial y la ciudadanía. Si ustedes no cumplen con su función en esta mitad, pues vamos a tener una ruptura en ese diálogo, y es un diálogo que debe garantizarse para que todo funcione bien en materia de protección animal, pero también en todos los temas en general. Y para los cristovidentes, Edwin, si me permite un mensaje, y es que no se trata aquí de anteponer al animal al ser humano. Se trata de entender que todos somos seres vivos, que sentimos, que queremos vivir nuestras vidas sin sufrimiento, unas vidas plenas, unas vidas satisfactorias, con dignidad, y que creo yo también soy creyente, que así como, bueno,
Dios, Jesús en nuestras vidas es un mensaje de amor, de respeto, de unidad, de protección para los seres humanos, pues lo mismo con los animales que también hacen parte de su magnífica creación. Así que nos corresponde cuidarlos, quererlos y protegerlos. Y también saberlos cuidar, porque uno dice, tengo un animal, pero no tenemos ni idea en ocasiones de cómo se debe implementar, porque no es solo darle agua y darle las croquetas que les encantan. Exactamente, es garantizar que tenga vida de calidad, que pueda, si es un perrito, salir a caminar. Ellos tienen que moverse, necesitan atención veterinaria. Si es un gatico, bueno, pues adecuar la casa para que el gatico tenga donde rascar, donde trepar. Yo soy súper gatuna, los adoro. Y sé que los gaticos tienen muchas necesidades también de compañía. Ese cuento de que son súper independientes y andan solos, mentiras. Son los seres más tiernos y cariñosos y adoran la compañía humana. Senadora, ya para finalizar, ¿cuándo será esa sanción presidencial? ¿Hay una fecha estipulada? No hay una fecha, el presidente no hay una ley que le diga usted debe firmar una ley en máximo tanto tiempo, pero yo sí creo que con toda la presencia en medios y la alegría que ha suscitado esta ley, el presidente pues la va a sancionar pronto. De hecho, les cuento una infidencia a los cristovidentes, y es que conversamos con la nueva directora del DAPRE, que es la Dirección Administrativa de la Presidencia, para que nos ayude a que la firmen lo antes posible y ojalá en un acto bonito que exalte la importancia de esta ley. Qué importante es esta ley. Senadora, muchas gracias por estarnos acompañando a través del canal Cristovisión en Faro en la Noche, a usted y me imagino que a muchos millones de personas quienes apoyan y defienden la vida de un animalito. Creo que están muy agradecidos con todos ustedes quienes están ahí apoyando y ayudando a los que no tienen voz, que son todos ellos. Gracias, Edwin, a usted por esta oportunidad de dirigirnos a los cristovidentes. Un fraternal abrazo y que la ley Ángel sea una realidad. Así es. Amigos cristovidentes, muchas gracias por estar conectados a través de Faro en la Noche. Recuerden que este programa también se está emitiendo a través de las redes sociales del canal Cristovisión y en Spotify. Y continúen con toda la programación del canal Cristovisión. Bendiciones.